Paz y bien, hermanos, espero que se encuentren muy bien, más allá de todo lo que podamos estar pasando por el tema de la pandemia. Y siguiendo con la historia de la salvación, el día de hoy tenemos un personaje, un tanto se podría decir bandido, pillo. No sé si recuerden que alguien se robó la bendición de su hermano. Ese personaje fue Jacob. ¿De dónde procede Jacob? Recordemos que Abraham tuvo un hijo, que fue Isaac. Isaac se juntó con una mujer llamada Rebeca. Rebeca era estéril, pero ya sabemos que para Dios no hay nada imposible. Es así que Isaac le pide al Señor que Rebeca pueda concebir, y esto sucede así. Rebeca concibe dos varones, dos mellizos, que serán Esaú y Jacob. El día de su nacimiento, el primero en nacer es Esaú, pero tomado del talón de Esaú sale Jacob del vientre de su madre. Entonces, ya desde el nacimiento podemos ver que Jacob no se quería quedar atrás, se quería hacer presente, ¿no? Estoy acá, como decir. Y habían rasgos físicos que los diferenciaban. Por ejemplo, Esaú era muy, dice la escritura que era muy peludo, tenía mucho pelo en todo lado. Y mientras que Jacob era totalmente lampiño. Entonces, cuando fueron creciendo, también se dedicaron a dos cosas diferentes. Esaú se dedicaba a cazar. Era un hombre fornido, ¿no? Se podría decir lomo plateado, así, ¿no? Pelo en pecho. Y mientras que Jacob era, recordemos que ellos vivían en tiendas, Jacob era más de quedarse en la tienda, ¿no? Estaba tranquilo, de repente mirando las ovejas, pero era muy relajado, se podría decir. Un día, Esaú regresa de cazar, totalmente muerto de cansancio y muerto de hambre, mientras que Jacob se había quedado, pues, todo relajado, mirando Netflix, ¿no? Y haciéndose un guiso, todo tranqui y a punto de comer, y Esaú viene y le dice, oye, Jacob, le dice, ¿no? Dame de comer, dame de ese guiso. Y Jacob le dice, espera, tranquilo, ¿no? No te puedo dar de este guiso es mío, lo siento. ¿No? Oye, y Esaú le dice, no puede ser si somos hermanos, no confundas las cosas, le dice Jacob. Pero, le dice Jacob, pero podemos hacer algo, le dice. Hagamos un intercambio, tú me das tu primogenitura y yo te doy este guiso, este plato de lentejas, le dice. Y Esaú acepta este trato y pues renuncia a su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. ¿Pero qué le pasa a la gente? Oye, Elías, todo chévere hasta ahí, ¿no? La historia, pero ¿y en qué se relaciona conmigo esto? Pues muchas veces nosotros somos como Esaú. Tú y yo somos como Esaú. ¿Por qué? Porque cambiamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. O sea, cuando nosotros pecamos, estamos prácticamente renunciando, estamos cambiando nuestra primogenitura por esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho primogénitos a través de Jesucristo. Dice la Escritura, no temas, pequeño rebaño mío, que a ti te he elegido para darte reino. Entonces, hermanos, no perdamos la gracia por cualquier cosa banal. Sabemos que es difícil, sí, pero por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos acompañe, que esté con nosotros para no echarlo todo a perder. Siguiendo con la historia de Jacob, pasarán los años e Isaac se hará un anciano que ya está a punto de morir. Isaac, el papá de Esaú y Jacob. Entonces llama a Esaú por ser su primogénito y le dice, ve y caza algo, prepárame un guiso, llévamelo a mi tienda, y pues yo te voy a dar la bendición. ¿De qué bendición hablaba? Dios había bendecido a Abraham. Esta bendición a Abraham se la había pasado a Isaac. E Isaac se la tenía que pasar pues a su primogénito, que en este caso era Esaú. Para esto Rebeca había escuchado todo esto, y llama a Jacob y le cuenta, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Te tienes que apurar antes de que tu hermano regrese para que a ti te dé la bendición. Corre al corral, tráeme un cordero, el mejor que haya, y yo voy a preparar ese guiso y tú se lo vas a llevar. Entonces Rebeca agarra y prepara todo, agarra y viste a Jacob con las vestiduras de Esaú, y pone la lana del cordero, ¿no? La piel sobre todo el cuerpo de Jacob, para que así su padre, cuando lo toque, cuando lo palpe, porque recordemos que Isaac se había quedado ciego, cuando lo palpe, pues no reconozca que fuera Jacob, sino Esaú. Una vez que va a la tienda de su padre, Jacob entra y le dice, no, acá está el guiso que me pediste, vengo por la bendición, ¿no? Entonces Isaac, su padre, le dice, acércate, empieza, lo toca y agarra, lo palpa y
pues le dice, la voz es de Jacob, pero los vellos, la piel es y el olor es de Esaú. Entonces come todo y le da su bendición. Cuando viene Esaú trayendo el guiso, le dice, no padre, estoy aquí para que me bendigas, acá está el guiso. Y Isaac le dice, pero si yo ya bendije ya. Y empieza a temblar Isaac, ¿no? ¿Y por qué? Porque la bendición de Dios es irrevocable. Una vez que se da, pues ya no se la podía quitar. Entonces, ahí le roba la bendición del padre Jacob y pues Esaú se queda con eso adentro, ¿no? De querer vengarse. Muere Isaac y pasado ya los días de luto, ya Rebeca se entera de que Esaú iba a matar a Jacob. ¡Huele a venganza! Y agarra y a Jacob lo manda ante el tío, ante el hermano de su mamá, ¿no? Que era Labán, se llamaba este tío. Entonces Jacob huye y pues va ante Labán. Labán tenía 2 hijas, Lía y Raquel. Dice la escritura que Raquel era agraciada, era bonita, y Lía pues no tanto. Entonces Jacob se fija en Raquel y a cambio de Raquel tiene que trabajar 7 años para Labán. Es así que el día de la boda, el día del matrimonio, después de toda la fiesta, ¿no? Yo supongo que ya Jacob, ya un poco entonado, ¿no? por el vino, tiene que ir a la tienda a consumar el matrimonio. El matrimonio se consumaba con el acto sexual y Labán agarra y le pone a Lía en vez de a Raquel. A la mañana siguiente, pues Jacob se despierta y a su costado tiene a Lía. Había consumado el matrimonio con Lía. Va y le reclama a Labán. Y Labán, no pillo, que también era pillo, bandido, agarra y le dice, no, acá se acostumbra primero dar a la hija mayor y pues tranquilo, ¿no? Que vas, si quieres a Raquel, pues tienes que trabajar otros 7 años más. Lo hace trabajar 7 años más y le da a Raquel. Bueno, y con Raquel y con Lía ya tiene muchos hijos, varios hijos. De aquí van a salir las 12 tribus de Israel. Es así que ya entonces Jacob se quería independizar y va y le dice a Labán, ¿sabes qué? Ya yo quiero tener lo mío, ¿no? Y pues llegan a un acuerdo con Labán, un acuerdo medio loco. ¿Por qué? Porque Labán tenía varios animales, ¿no? Entre corderos, cabras, y pues la mayoría en esa región, pues todos son uniformes, de un color uniforme. Muy pocos eran los moteados o los que tenían rayas. Y Jacob le dice, ¿sabes qué? ¿Cuál va a ser mi salario? Mi salario quiero que sea los corderos, las cabras que van a ser moteadas, rayadas, manchadas. Para esto Labán agarra y se lleva de su rebaño, se lleva todas esas cabras manchadas, rayadas, moteadas, negras, y solamente deja las que son de color uniforme, todas blancas. Las otras las desaparece. Cosa que así, si estos animales se apareaban entre sí, las probabilidades de que nazca alguien rayado o moteado iban a ser muy pocas. Entonces no le iba a quedar mucho ganado a Jacob, supuestamente. ¿Por qué? Porque Jacob ya tenía la bendición de su padre, ¿no? Obviamente, y el Señor estaba con él. Y al momento de que nacían las crías, siempre nacían a favor de Jacob, nacían rayadas, moteadas, porque un día Jacob tuvo un sueño donde veía que machos cabríos, rayados y moteados, apareaban a las ovejas que eran de un solo color. Entonces por eso nacían moteadas y rayadas. Ese era el trato. Las ovejas moteadas, rayadas, manchadas iban a pertenecer a Jacob. Pero Labán le cambia el trato, le dice, no, sabes que algo está mal acá, vamos a hacerlo al revés. Y igual pasa lo mismo, ¿no? Siempre en favor de Jacob. 10 veces le cambia de trato Labán, porque Labán era un pillo, no era un bandido, ya sabemos. Entonces 10 veces le cambia de trato a Jacob, y pues en todos estos tratos siempre sale beneficiado a Jacob porque tiene el favor de Dios. Los hijos de Labán estaban planeando ir en contra de Jacob, ¿no? Porque ven esto y ven que Jacob se había hecho de grandes cantidades de ganado. Ya tenía ganado, sirvientes, pues ya tenía mucho. Entonces Jacob decide huir de la casa de Labán con sus 2 mujeres, con todos sus hijos, sus ganados, sus sirvientas,
y pues emprende un viaje. Para esto, Raquel había tomado de su padre un ídolo y se lo había guardado, se lo había robado. Entonces cuando Labán regresa, agarra y ve que no está Jacob y ve que no están sus hijas, y peor aún, ve que no estaba su ídolo porque Labán era politeísta, va y emprende la marcha para poder atrapar a Jacob. Es así que Labán, en sueños, Dios se le revela y le dice: no hagas nada en contra de Jacob, porque de repente Labán pensaba matar a Jacob, ¿no? Y pues le dice: no hagas nada en contra de Jacob. Entonces Jacob está en el desierto y se encuentra con Labán, ¿no? Y pues Labán no le hace nada, lo perdona al final porque no encuentra el ídolo, porque Raquel lo esconde muy bien, y regresa a su tierra. Entonces Jacob sigue y manda a alguien a avisar a Esaú, a su hermano, que pues él estaba yendo hacia él. Esaú dice que toma 400 hombres y se va al encuentro de Jacob. Esto le cuentan a Jacob, y Jacob lleno de miedo, ¿no? Porque se veía rodeado por la muerte, porque venía su hermana con 400 hombres, los iban a hacer tiras. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Entonces agarra y divide a su familia en dos grupos, y también lo que hace es poner a una persona a cargo de cierta cantidad de ganado y mandarla, a otra persona a cargo de cierta cantidad de ganado y mandarla hacia adelante. Y cuando Esaú venía, esta persona le ofrecía todo este ganado en nombre de Jacob. Así muchas personas, cantidad de ganado le ofreció de regalo para ver si ablandaba el corazón de su hermano. Entonces, cuando estaba solo Jacob en el desierto, el ángel del Señor se le aparece y empieza a luchar con él. Jacob lucha con el ángel del Señor toda la noche. Jacob sabía que no podía vencer a este ser, que este ser era mucho más poderoso que él, pero de alguna u otra manera logra aferrarse a él y tomarlo fuertemente y no soltarlo. Y ya empezaba a amanecer, este ángel tenía que desaparecer. Le dice: suéltame porque ya va a empezar a amanecer, ya está amaneciendo, le dice. Y Jacob le dice: no te soltaré hasta que no me des tu bendición. Se notaba que le gustaba coleccionar bendiciones a Jacob. Entonces, este ángel del Señor agarra y le da un golpe a la altura de la cadera y le disloca la cadera, y Jacob seguía ahí aferrado. Y el ángel del Señor le dice: está bien, te voy a dar mi bendición, y no solo eso, a partir de ahora ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. Israel significa fuerte con Dios. ¿Por qué? Porque has luchado contra el Señor, te has aferrado hacia Él, y pues has vencido, le dice, ¿no? ¿Por qué? Porque Jacob no desistió en ningún momento, hasta llegar a que le dieran su bendición. Esta parte, hermanos, también nos deja una gran enseñanza para ti y para mí. Pues al igual que Jacob, cuando nos veamos rodeados de la muerte, cuando tengamos un problema del cual pensamos que no podemos salir, pues aferrémonos fuertemente al Señor, no lo soltemos, así como Jacob. Y pues la oración es algo muy importante. Por eso en esta parte Jacob también es figura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al igual que Jacob, cuando estaba luchando con este ángel, se aferró fuertemente. Cuando se vio rodeado por la muerte, se aferró fuertemente a Dios. Jesucristo, cuando estaba rodeado por la muerte, se fue a orar al huerto de Getsemaní. Y cuando también estaba en la cruz, a punto de morir, seguía orando. Cuando dijo las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, son parte de un salmo, lo cual quiere decir que Jesucristo, en este último momento de su vida, también estaba orando y aferrándose a Dios Padre. La gracia viene de Dios. Y cuando Jacob se va a encontrar con Esaú, con sus 400 hombres, Esaú cae ante Jacob llorando y besándolo, porque ya Jacob tenía la gracia y la bendición de Dios. Hermanos, les invito a leer un poco más esas historias de la Biblia, que no solo se quedan en historias, sino que se relacionan contigo y conmigo, porque esta historia de la salvación es tu historia de la salvación y es mi historia de la salvación. Paz y bien, hermanos, que estén muy bien. Paz y bien, queridos hermanos. Elías les estuvo contando la historia acerca de Jacob, pero la historia de Jacob no termina ahí. Yo les voy a contar acerca de alguien muy especial para Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y hoy vamos a conocer la historia de uno de ellos. Este hijo se llamaba José. José fue el hijo número 11 de Jacob y el primero que tuvo con Raquel.
Jacob le tenía un cariño, un amor muy especial a José, lo que ocasionó que sus hermanos le tuvieran muchísima envidia, muchísima cólera. Lo detestaban, lo odiaban, no sabían qué hacer con ella, lo querían desaparecer. Y fue así como un día decidieron matarlo, ¿no? Querían acabar con la vida del pobre José. Pero uno de ellos dijo, no, ¿cómo vamos a matarlo? Es nuestro hermano. Así que seguían pensando en qué hacer, hasta que en el camino empezaron a pasar unos mercaderes. Y uno de los hermanos de José, Judá, tomó la decisión de venderlo. Y así fue como vendieron a José a cambio de 20 monedas de plata. Pero todo no se quedó ahí. Ahora, ¿qué le iban a decir al pobre Jacob? A Jacob le mintieron y le dijeron de que a José se lo habían comido unos leones. Pero, ¿qué hicieron para que Jacob les crea? La túnica que tenía puesta en ese momento José la llenaron de sangre. Y así fue como le mintieron a Jacob y le hicieron creer de que José estaba muerto. El pobre Jacob, obvio que estaba muy triste y se puso a llorar. Y lloró por mucho tiempo, ¿no? Porque de verdad creía de que José estaba muerto. Pero José no estaba muerto. José estaba en Egipto. Y en Egipto fue vendido al capitán de la guardia del faraón, a Putifar. Como José era un hombre muy inteligente y muy honesto, se ganó rápido la confianza de este y empezó a trabajar con él hasta el momento en el que su esposa de este capitán intentó seducirle. Pero José no se dejó seducir, no cayó en tentación y esta mujer se llenó de mucho odio, de mucha cólera y fue y le mintió a su esposo y le dijo de que José intentó violarla. Pero esto no era cierto, así que el esposo, obvio, le creyó y decidió mandar a José a la cárcel. Lo mandó a un calabozo. Cuando José llegó a este calabozo, a esta cárcel, le dieron el cargo de que cuidase a todos los presos, ¿no? De que sea el que dirija a todos estos presos. Pero en su celda él estaba con dos, a los cuales les descifró sus sueños. Y años después, este secreto fue llevado a oídos del faraón. Y fue así como José fue liberado, porque ayudó muchísimo este gran don que tenía al faraón, porque así pudo descifrar lo que en ese momento él estaba soñando, ¿no? Así que a cambio de lo que había hecho José, el faraón lo ordenó su primer ministro, y fue así como José empezó a gobernar junto al faraón. Después de unos años hubo escasez en los pueblos cercanos a Egipto, lo que ocasionó que los hermanos de José vinieran hacia Egipto a buscar alimentos. Y en uno de esos días José se percató de que sus hermanos estaban ahí, pero en ese momento él se hizo el loco, pues, ¿no? El desapercibido, el que no los había visto, el que no los conocía. Eso fue en la primera oportunidad. Pero en la segunda ya no se quedó callado. Y obvio que se rebeló, les hizo entender quién era y también los empezó a probar. Empezó a probar sus corazones, a ver cómo iban a reaccionar con todo esto. Así que José se dio cuenta, ¿no? Me imagino de que obvio que estaban arrepentidos, y fue así que decidió traer a Jacob y al resto de sus hermanos a vivir con él. Al pasar los años, Jacob murió y sus hermanos de José pensaron de que este se iba a vengar, pues, ¿no? Y que los iba a botar y que los iba a echar a la calle. Pero no, José les dio una gran lección y les hizo entender que a pesar de que ellos le habían fallado, a pesar de que ellos lo habían vendido, él no guardaba odio ni rencor en su corazón. Él los había perdonado y obvio que él les iba a seguir dando la mano, ¿no? Las veces que sea necesario. La historia no termina ahí. Ahora viene lo más importante. A José se lo considera como figura de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que en el Antiguo Testamento José es... ¿Por qué digo que José es considerado una figura de Jesús?
Porque en el Antiguo Testamento, José, al igual que Jesús, pasó por varios acontecimientos, por varios sucesos que tienen mucha relación con los que pasó o con los que ya conocemos acerca de Jesús, que están en el Nuevo Testamento. Les voy a dar algunos ejemplos de estos para que puedan entenderlo mejor. En el caso de ambos, fueron considerados los hijos primogénitos. En el caso de José, fue considerado el hijo primogénito de Raquel. En el caso de Jesús, el hijo primogénito de María. Ambos fueron los hijos amados del Padre. En el caso de José, fue el hijo amado de Jacob, y en el caso de Jesús, el hijo amado de Dios. Ambos tuvieron que ir a Egipto. En el caso de José, fue porque sus hermanos lo vendieron a estos mercaderes. Y en el caso de Jesús, fue llevado por José y por María porque Herodes dio la orden de matar a todos los niños pequeños. Ambos fueron traicionados por sus hermanos. Como ya sabemos, José fue traicionado por sus propios hermanos de sangre, pero en el caso de Jesús, él fue traicionado por su amigo más cercano. Ambos fueron vendidos por piezas de plata. En el caso de José, fue vendido por Judá, su hermano, a cambio de 20 monedas de plata. Y en el caso de Jesús, fue vendido por Judas a cambio de 30 monedas de plata. Ambos fueron tentados, pero pasaron la prueba con éxito. José fue tentado por esta mujer, pero nunca cayó en tentación. Y Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, pero nunca se dejó convencer. Ambos fueron puestos en un lugar de muerte. En el caso de José, fue puesto en una cárcel, en un calabozo junto con otros presos. Y en el caso de Jesús, fue puesto en una cruz junto con 2 malhechores. Ambos fueron levantados de un lugar de muerte por el rey. En el caso de José, fue levantado por el faraón. El faraón le dio un cargo muy alto para que gobernase con él. Y en el caso de Jesús, Dios le otorgó todo. Le otorgó el poder para que gobernase junto con él. Ambos llegaron a ser libertadores de su pueblo. En el caso de José, fue a ser libertador de Egipto junto con el faraón. Y en el caso de Jesús, él nos dio la salvación a todo el mundo. Ya para terminar, les quería decir que en el Antiguo Testamento aparecen muchas figuras que tienen relación con Jesús, pero en este caso lo relacionamos con José, que fue un hombre a quien se le otorgaron muchos dones. En el caso de José, muchos de los sucesos de su vida tienen relación con los que de repente le pasaron directamente a Jesús. Así como podemos mirar a Jesús como un ejemplo de vida, también podemos tomar en cuenta algunos de los acontecimientos de la vida de José como ejemplo. Solo queríamos animarlos junto con Elías a seguir perseverando y a seguir indagando más acerca de la historia de nuestra salvación. Y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Gracias, Jesús.